Hola a todas las personas que nos escuchan hoy en este primer episodio del podcast Agentes Inclusivos. En esta conversación queremos hablar un poco sobre nuestras experiencias en relación a la inclusión y ir reflexionando sobre cómo estas vivencias o experiencias se van a ir conectando con nuestros futuros profesionales. Pero antes de comenzar o ir de lleno con el tema, la idea es como que nuestros oyentes nos conozcan un poquito mejor. Entonces, ¿qué les parece si empezamos presentándonos un poco? Su locutora de estos momentos es Carla Carrasco, como se puede ver ahí en la pantalla. Yo soy estudiante del último año de la carrera de psicología UDEC. Así que mi pasión es la psicología organizacional, o quiero creer que es mi pasión, así que voy a estar relacionando los temas de inclusión con eso, o intentar. Yo soy Saco Camaño, tengo 24 años y estoy en el cuarto año de la carrera de educación parvularia. Y bueno, desde la carrera se empieza de muy temprano en la práctica. Entonces igual he tenido bastante experiencia en cuanto a lo que es inclusión y diversidad en el aula y por eso espero poder compartirla y vincularla de la mejor forma. Mi nombre es Felipe, soy estudiante de cuarto año de traducción e interpretación en idiomas extranjeros. En cuanto a mis experiencias en el ámbito de la diversidad, trabajo directamente desde el ámbito comunicacional. Me Estoy interesado en el área de la traducción audiovisual y el turismo, por lo tanto, eso me acercaría mucho más al tema de cómo llevar la inclusión a mi área. Yo soy Gala Meléndez, estudiante de quinto año de antropología, estoy en la mención física y yo, mis intenciones son relacionarlas más que nada con al ámbito laboral, ya que yo trabajaré no con gente viva realmente, entonces, y mis pacientes están muertositos, entonces, más una cosa de ambiente laboral. Ya, ahora que ya nos presentamos, nos conocemos un poquito más, voy a decir la primera pregunta que va a guiar nuestra conversación y reflexiones. ¿Ha habido alguna situación, ya sea personal o cercana a ustedes, que les haya hecho pensar en la inclusión? Ya sea porque lo vivieron, la promovieron o notaron la ausencia de esta. O sea, veo el tema de la inclusión en cuanto a género, diversidades, porque sobre todo el tema del lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario, que Mm. son bastante controversiales en estos tiempos, porque si bien no está realmente aceptado por la RAE, el lenguaje lo construyen las personas. Por lo tanto, somos nosotros los encargados de hacerlo inclusivo, no y de poder llevarlo a las instituciones. Claro. Eso es lo que vemos mucho en la carrera, cómo no segregar a los grupos, hacer sentir a todos incluidos, y todo eso a partir de un texto que viene desde otro país, Francia, Alemania, un país de habla inglesa, y todo eso puede que en el otro contexto haya sido escrito incluyendo a todos, pero en el idioma que manejamos acá, por decirlo de alguna forma, tomando un ejemplo, utilizamos el español, el masculino es como plural genérico. Sí, Mm, casi siempre se sí, escribe todo en masculino. el masculino. Ujú. Eso no Sí. es realmente inclusivo, es como de todo, todas, todo. Y de hecho, justo la experiencia, bueno, una de las cosas que se me ocurrían ante esta pregunta es un poco que estoy haciendo mi práctica profesional. Y justo la empresa sacó una campaña de inclusión, pues. Pero me di cuenta que se centra mucho en lo que es la discapacidad física, pues. Por ejemplo, daban, una de las caras de esta campaña es una persona que perdió una extremidad utilizando una máquina, pues. Y ahora trabaja en la empresa y ahí contaba de que había solicitado una especie de trapero con la que podía desempeñarse como con mayor facilidad en el fondo. Pero a mí lo que me llamó la atención, y de hecho yo le comenté a una de las personas que está a cargo de esta campaña, es el tema del lenguaje que usan. Y me dio un poco de lata porque siempre usan como o binario o masculino. Pero igual hay formas como decir todas las personas o querido equipo, nombre de la empresa, casi se me sale, pero hay que respetar la confidencialidad. Eh, ya, pues, y yo le comenté a la persona y ella lo tomó así como medio burlesco, entonces fue como, pucha, yo te estoy dando una oportunidad de realmente como aplicar la inclusión desde más perspectivas y se lo toman así, entonces como, no sé. Es motivante igual. Sí, Canción Parvularia he visto bastante experiencia respecto a la inclusión y discusión, o sea, inclusión, más que nada
el año pasado, por ejemplo, estuve en una práctica en un jardín, en sala cuna, y ahí en todos los procesos aplicaban lo que era el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Y la verdad se nota mucho la diferencia entre un jardín que lo aplica de manera superficial a uno que lo aplica de forma más completa, porque ahí a través de los resultados se podía ver cómo los niños y niñas respondían y se motivaban mucho más al participar. Entonces, claro. Se nota mucho la diferencia al respetar las necesidades, intereses y las características igual de todos los niños y niñas. Igual he tenido este año experiencias un poco que demuestran la ausencia de la inclusión. Por ejemplo, he escuchado comentarios que van un poco más a como a limitar un poco la expresión de identidad de los niños y niñas en el aula. Mm, Comentarios como, no sé, los niños no pueden maquillarse o no pueden utilizar el pelo largo, que igual van en contra en todas las cosas que nos enseñan en la carrera. Y eso, he podido claro. así, al menos yo a través de mis prácticas, trabajar un poco eso con los niños. Sí, también asocio mucho al tema de inclusión, como que lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de género. Eh, y algo que por ejemplo, a mí me causó mucho impacto cuando recién entré a la guerra. Hay mucho sesgo en cuanto a los cazadores recolectores. Hasta hace no mucho, y hay lugares en donde todavía se hace, que se encuentran tumbas con ajuares de cazadores recolectores, con puntas de proyectil o cuchillos, etcétera. Lo que se hace es asumir automáticamente que era un individuo de sexo masculino. Era como por default. Y esto en Argentina se hizo así por default como hasta 2021, que llegó una antropóloga, que en estos momentos no me acuerdo cómo se llama, la verdad, falló allí, que encontraron un ajuar que efectivamente tenía puntas de proyectil y ella se puso a hacer el análisis completo y ella dijo, es que esta persona parió, no podía ser un individuo de sexo masculino. Y Mm, como no podía hacerlo, y todo el mundo la tachó de loca, se puso a ver cuántos eran los restos óseos que tenían guardados categorizados como cazadores recolectores, y más de un tercio eran individuos de sexo femenino categorizados como individuos de sexo masculino, solamente porque habían sido enterrados con ajuares de cazadores recolectores. Sí, Ahora que ya contamos un poco estas experiencias o en general en la vida, la idea es como que hablemos de ciertos aprendizajes que hayamos tenido al observar o participar en estas situaciones vinculadas a la inclusión. Aprendizajes. Yo creo que en mi caso sería el mirar más allá de la etiqueta y el entender que igual tal como los niños, cada persona es un mundo diferente. Lo importante es poder respetarlas con empatía y eso. Y también, bueno, en mi casa como educadora, el ser un modelo, más que los contenidos y enseñar la inclusión y diversidad, es importante el poder modelarla a través de actitudes, comportamientos e interacciones, que son una de las mejores formas de aprender. Claro. sí. Yo siento que en el caso que dije yo, igual estaba pensando en uno de Ley Karin, es como que a pesar de que la inclusión esté en boca de todos hoy en día, igual siguen existiendo barreras estructurales, culturales, y que en realidad nosotros igual podemos aportar tratando de enseñar o educar a las personas respecto a la inclusión y cómo realmente promoverla, ya sea como en estas campañas de comunicación como las que le hablaba, o ahí desde la educación a niños más pequeños. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje que he tenido con estas experiencias. Al menos Sí. lo que yo he ido aprendiendo en cuanto a la inclusión, cómo poder acercar más a las personas dentro, a partir del área, porque todos se entiende que siempre va a haber una u otra forma de no incluir a las personas, pero siempre hay cómo luchar contra eso. Ya sea eh, incluso aprendiendo cómo transcribir al braille, pensando en las personas no videntes o a partir de la lengua de señas, no solamente es estar cerrado en cuanto a temas de género, que tampoco es menor, pero sí cómo intentar llegar a más personas, de que las posibilidades están y son muchas. Solamente hay que ir tomando cada oportunidad que se da para poder acercar la inclusión a la gente. Mm. Sí. Sí, yo también lo veo más como
sí, dentro como de, no sé, luchar un poquito con los sesgos de género, con los sesgos como de como creencias tan arraigadas. Creo que eso, yo hago más por ese lado. Como dentro de mi campo es más como la reconstrucción de la historia. Entonces, es eso, mover la historia quizás desde una perspectiva más inclusiva, más que sí construir la historia y hacer un cambio social también, pero reconstruir la historia desde una perspectiva más inclusiva de lo que está con este masculino genérico. No, verlo algo como un poquito más allá. Claro. Ya. Si pensamos un poco más como en el ámbito laboral, ya que somos futuros profesionales, todos estamos con una patita afuera ya casi. ¿Cómo creen que las vivencias de las que hemos estado hablando podrían influir en la forma en que trabajan en el futuro? Igual como que ya hemos dado un poquito de luz en esto, pero no sé si a alguien le gustaría profundizar, decir alguna otra idea. Yo creo que, al menos por mi parte, completamente es tratar de hablar, de instar a los clientes, que son los con quienes nosotros trabajamos, para buscar una opción que siempre busque incluir a las demás personas, no dejar a nadie afuera. Tanto en los textos escritos para tal vez para un periódico, un libro, una columna de opinión, como como en el audiovisual, porque ahí es un área que está cada día en más crecimiento y que busca acercar a las personas, pues, y en eso están, por ejemplo, dentro del subtitulaje está el audio descriptivo para las personas no videntes, también están las opciones para lengua de señas y o sea, texto descriptivo también para las personas con discapacidad auditivas que no saben lengua de señas, pero sí pueden leer tranquilamente. Y están esas opciones y siento que es algo que aún no se aprovecha al máximo y es lo que se debería intentar inculcar al menos en esta área. Mm, Y bueno, como profesional me gustaría dedicarme a partir de eso, como tomando esos tipos de encargo para ser más inclusivo. Mm. claro. Yo igual estaba pensando, como me gusta la psicología organizacional, ahora estoy más como en lo que sería el desarrollo organizacional, pero pienso que si trabajara, por ejemplo, en reclutamiento o igual, en el fondo, usando instrumentos como de diagnóstico, adaptarlos para que sean adecuados para todas las personas, por ejemplo, si tienen discapacidades visuales, etcétera, que no me consta que todas las organizaciones hagan eso en el fondo. Lo mismo de lo que ya habíamos comentado un poco, el uso del lenguaje inclusivo. Mucha gente se ofende con eso de, no sé, por ejemplo, usar todes, ya, pero no cuesta nada decir como ya todas las personas, en vez de todos y todas, como ir encasillando. Siento que acciones pequeñas, pero que juntándolas van sumando a crear espacios que donde todas las personas se sientan cómodas y en el fondo se puedan desempeñar con como corresponde. Mm. Bueno, y en mi caso yo creo que lo esencial es ver la diversidad más que como un obstáculo, como un tesoro que todos puedan apreciar y participar igual. Y eso puede verse a través del diseño de ambientes, en mi caso, el olvidar un poco las aulas estandarizadas y apropiarlas más según las necesidades que presenten los niños. Lo mismo con las planificaciones y todas las actividades que se realicen. Yo creo que Mm, eso es lo esencial que podría hacer en mi caso. Algo como a poder ser dentro de estos como eso, un ente que ayuda a incluir al resto de los colegas que, escucha, mi mamá tiene discapacidad auditiva y yo lo veo cuando pues, sus colegas hablan más bajito y mm. mi mamá tiene que subir el volumen. Entonces, como poder hacer ese tipo de cosas, como ser consciente de este tipo de cosas y poder incluir al resto de mi entorno laboral, el resto de mis colegas y así. Ahora vamos a estar trabajando con más personas, no vamos a hacer solo nosotros. Y Sí, pues. todos, todas, todes, Mm. todo el mundo a nuestro alrededor importa. Desde nuestras distintas profesiones. Entonces yo creo que igual ya deberíamos ir cerrando un poco. Pensar a la realidad que esa persona ve. Mm.
Claro. Entonces quedamos en eso, nuestro querido público. La inclusión es parte de la vida, hay formas de promoverla, apoyar a todas las personas para que se sientan cómodas en los distintos espacios de la vida. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y sigamos construyendo espacios más inclusivos. Adiós.